ya es mi turno. Os voy a contar algunas cosas sobre la aportación de los OCEX. Yo creo que en un foro como este, en un grupo, no podíamos dejar de decir la serie de cosas que los OCEX hacen en materia de prevención y detección de la corrupción, no siendo su objetivo principal como organizaciones, ¿vale? Pero aún así hay muchas cosas que se hacen y creo que conviene ponerlas en esta sesión, ¿vale? Sí. Os voy a hablar brevemente, lo voy a pasar enseguida, al concepto de fraude y un poco, sobre todo, de la percepción de la corrupción. ¿Es importante o no es importante? Las responsabilidades en concreto que tienen los OCEX, porque tienen responsabilidades, y qué actuaciones de todo lo que hacemos en los OCEX pues, inciden en prevención y en detección de la corrupción. E intentaré cuantificar una de ellas, que es las denuncias o las comunicaciones de casos de responsabilidad contable y de casos de responsabilidad penal a los órganos competentes, ¿vale? Y luego intentaré pues, sacar unas conclusiones de todos los datos y la información que he estado recopilando, ¿vale? Fraude. Fraude y corrupción son conceptos, todos los conocéis, amplios que luego hay que concretar a ver qué tipo de incumplimientos normativos suponen, ¿vale? El caso de fraude hace incidencia, en los dos casos alguien está haciendo alguna actuación que es injusta, que no corresponde y que normalmente incumple normas o principios éticos, ¿vale? En el caso de fraude se hace más incidencia en la utilización del engaño para conseguir esa ventaja y en el caso de la corrupción se hace en la definición más incidencia en la existencia de poder y en abuso de ese poder, ¿vale? Cuando lo trasladamos a las actuaciones de la sindicatura en relación con estos conceptos, los equiparamos a responsabilidad contable y indicios de responsabilidad contable o indicios de responsabilidad penal. La comparación no es exacta, pero se aproxima bastante, ¿vale? Consideramos que es bastante aproximada. Hay que conocer lo que es el fraude y qué componentes tiene. El triángulo del fraude, todos lo hemos conocido, los tres componentes, incentivo, oportunidad y autojustificación, que están en todos los casos de fraude. Y ya se ha nombrado también, tiene que ver mucho con la ética en la gestión pública. Y ya os pongo aquí una cita de Montesquieu que se refiere a los principios, ¿vale? La corrupción de todo gobierno empieza normalmente siempre por la de sus principios, la ética. Bueno, es importante la corrupción para la sociedad española. Os he presentado aquí una gráfica con los datos de la encuesta mensual del CIS sobre la percepción de la corrupción. Estos son los porcentajes de personas que piensan que la corrupción es uno de los principales problemas de España, que está entre los tres primeros, junto con el paro, los políticos o cuestiones económicas, la corrupción. Y vemos que en los últimos 5 años, desde enero de 2014 a 2018, en todas las series mensuales está por encima del 25%, con picos del 63% y siempre por encima del 25%, con lo cual nos está diciendo que para la sociedad es muy importante el problema y por lo tanto, quien tenga relación su actividad con el fraude y la corrupción tendrá que hacer cosas. ¿Qué responsabilidades tenemos en los OCEX respecto al fraude? Porque nuestra actividad es la fiscalización, la fiscalización de la actividad económico-financiera y presupuestaria del sector público que tenemos bajo nuestro ámbito de actuación. ¿Pero tenemos responsabilidades respecto al fraude? Sí. Primero hemos visto que la sociedad nos demanda actuaciones, ¿vale? En nuestra normativa, en las normas que nosotros aprobamos y que son aplicables a nuestros organismos, se contempla en la Guía Práctica de Fiscalización 1240 que tenemos que responder a esa demanda social en nuestra actuación, ¿vale? Por un lado, responder a la demanda social. Si no lo hacemos, estamos también fallando a la sociedad. Las leyes de creación contemplan la obligación de, cuando en nuestros procesos detectemos indicios de irregularidades, abusos o fraude, indicarlo en los informes. Tenemos que describir brevemente esos casos, ¿vale? Otra obligación relacionada con el fraude, porque habrá que indicar sucintamente qué son esas irregularidades o abusos que hemos detectado en las fiscalizaciones. También la Guía de Práctica de Fiscalización 1240, que es específicamente que regula la actuación de los OCEX respecto al fraude, obliga al auditor a realizar determinados procedimientos para identificar riesgo de fraude. Entonces, tiene que aplicar esos procedimientos para ver si existen riesgos de incorrecciones materiales
respecto al fraude. Por lo tanto, tendremos que tener el escepticismo profesional, valorar los riesgos de fraude en las fiscalizaciones y una serie de actuaciones que están contempladas en esta norma. Y también define qué tenemos que hacer cuando detectamos uno de esos indicios de este tipo de actuaciones, para la responsabilidad contable y para los hechos delictivos. Ahí pone exactamente cómo tenemos que actuar cuando detectamos este tipo de actuaciones, ¿vale? Otra responsabilidad que tenemos regulada en nuestras propias normas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que todos los cargos, profesiones y oficios que tengan noticias de un delito lo denuncien. Una obligación legal. También nos aplica. En las leyes de las agencias antifraude que se están creando en las comunidades autónomas se contempla la colaboración con estos órganos y también establece la obligación de todas las entidades que están bajo ámbito de actuación de la agencia, personas físicas, entidades o privadas o públicas, a comunicar de forma inmediata cualquier información que dispongan en sus trabajos a estas agencias, ¿vale? Otra obligación. El artículo 408 del Código Penal identifica como tipo penal la circunstancia de que una autoridad o funcionario público no denuncie, faltando a las obligaciones que tiene de su cargo, la promoción de la persecución de los delitos públicos. Bien, tenemos ahí muchas obligaciones relacionadas con el fraude. Bien, de estas prácticas, de estas obligaciones, pues en las fiscalizaciones surgen cuestiones que evidentemente apoyan la prevención y la detección del fraude. Primero, la mera existencia del OCEX y de las fiscalizaciones incide sobre la oportunidad, uno de los componentes del fraude. Si van a poder haber fiscalizaciones, se puede detectar el fraude. Para el que va a hacer fraude supone un riesgo más de que detecten esa actividad fraudulenta, ¿vale? Los OCEX con competencias en prevención, como hemos visto, nos han contado del Consejo de Cuentos de Galicia, pues ya están haciendo actividades concretas para apoyar a todo el sector que estaba en su ámbito de actuación en planes de apoyo y medidas para prevención de la corrupción. Otra actuación. Cuando aprueban los órganos de control externo aprueban los planes de actuación, si se contempla el riesgo que cada entidad tiene, pues las entidades que tengan más riesgo de tener fraude, por los motivos que sean, por ejemplo, porque no tengan un control interno, pues deberían de tener más numeritos en salir en el plan de actuación y entrar en las fiscalizaciones. En la ejecución de las fiscalizaciones hemos visto que hay que considerar el riesgo de fraude, de incorrección material debida a fraude y actuar en consecuencia. En las recomendaciones, muchas de las recomendaciones inciden en elementos de control interno. El control interno siempre es prevención también. Por lo tanto, cuando recomendamos en materia de los procedimientos, controles en los procedimientos o en los procedimientos de tecnologías de la información, también estamos proponiendo actuaciones para disminuir el fraude. Y por último, las comunicaciones que se derivan de nuestros informes de fiscalización cuando hay indicios de responsabilidad contable o de responsabilidad penal, ¿vale? Bien, pues este último punto, este último elemento del trabajo de las OCEX que tiene incidencia con respecto a la detección del fraude es el que quería cuantificar de alguna manera. Y he intentado buscar datos, ¿vale? Entonces, he intentado buscar datos. Voy a enseñaros primero la otra transparencia que está empezar por los casos que los OCEX comunican a los órganos jurisdiccionales por indicios de responsabilidad contable o de responsabilidad penal. Entonces, he sacado datos de las memorias de actuación de los OCEX que publican datos sobre fraude, sobre responsabilidad contable y responsabilidad penal. Y la idea era ver cuántos casos han habido, pero no quedarnos ahí. De estos casos que se han detectado y se han comunicado a los órganos jurisdiccionales, cuántos han supuesto un inicio de un expediente jurisdiccional y más allá todavía. De esos que se han iniciado expediente jurisdiccional, ¿cuál ha habido una sentencia estimatoria de daño o de responsabilidad contable o de responsabilidad penal? ¿Vale? Primero, para las actuaciones que son propuestas por los OCEX, en base al trabajo o al informe de fiscalización. Bueno, pues aquí está cuantificado por OCEX
cuántos casos se han comunicado a las entidades, en verde responsabilidad penal, en amarillo responsabilidad contable. Vemos que hay bastantes propuestas de algunos. Estos son las que ha propuesto los OCEX, ¿vale? Hay algunos que el número 1 es Valencia, el 6 es Castilla y León, ¿vale? Los que más. Hay algunos que no tenemos datos y bueno, vemos que de los que se proponen, cuando hay datos, que en muchos OCEX no se indican las memorias o el seguimiento que se hace no está elaborado y por lo tanto no tenemos datos disponibles, en los que hay datos disponibles sí que de esas propuestas, en un caso, en el 4 es Canarias, pues en un 60% de los casos sí que se han iniciado actuaciones jurisdiccionales. Y en el caso de Navarra, pues para la responsabilidad penal en un 50% y para la responsabilidad contable en un 50% y para la penal en un 100%. Esto es que se han iniciado actuación penal. Pero ¿cuántas ha habido sentencia condenatoria estimando el daño? No tenemos datos, ¿vale? O esos datos no están disponibles. Esa es una de las primeras conclusiones. Estas son las que proponen, ¿vale? Y luego el Tribunal de Cuentas o los órganos con responsabilidades de los tribunales penales, también a partir de los datos que se describen en los informes de fiscalización, pueden iniciar actuaciones de motu propio. En este cuadro os pongo las que están, aquí están incluidas tanto los que están a propuesta de los OCEX como las que están a iniciativa de los órganos jurisdiccionales. Y el total de casos es 166 de responsabilidad contable y 6 casos de responsabilidad penal en el periodo 2014-2018, 5 años, ¿vale? 166 responsabilidad contable y 6 de responsabilidad penal, que se habían iniciado expedientes jurisdiccionales. Aquí no es que ha habido propuestas, sino que ya ha habido alguna actuación jurisdiccional, ¿vale? ¿Y qué pasa? Bueno, repartido por OCEX, pues aquí tenemos un poco de los que hay datos, qué es lo que he repartido por cada uno de ellos, pero ¿qué vemos? Que si el seguimiento de esos expedientes no es completo o esos datos no están disponibles, ¿vale? Solamente hay 2 OCEX que tenían datos disponibles, que era Navarra, que es el 8, y en Baleares, en que al final esos expedientes no han llegado a sentencia condenatoria, pero no tenemos datos de la mayoría, ¿no? Entonces, un poco la conclusión sería que quizá deberíamos recopilar información sobre eso que parte del trabajo de los OCEX, ¿vale? Estos son los OCEX que presentan en la memoria información sobre casos de fraude, bueno, de responsabilidad contable y responsabilidad penal, y en la mayoría no hay un seguimiento hasta el final, hasta saber si hay sentencia o no hay sentencia, ¿vale? Solamente hay uno que tenía información de todo, no en la memoria, pero sí que nos la facilitó en el cuestionario que pasamos, ¿vale? Entonces, un poco, después de esta visión general de qué actuaciones de los OCEX inciden en la prevención y en la detección, ¿qué conclusiones, dónde podríamos avanzar o hacer un poquito más para colaborar en la prevención del fraude o en la detección que nos demanda la sociedad? Pues bueno, yo he puesto 10 cosas que las voy a contar rápidamente como ideas donde yo pienso que se podría actuar, ¿vale? Y hacer alguna cosa más. En la elaboración de los planes de fiscalización, y quizás se debería de contemplar en análisis de riesgos las entidades que tienen más riesgo de cometer fraude, por ejemplo, las que no tienen órgano de control interno, ¿vale? En los análisis de riesgos por fraude que hacemos en las fiscalizaciones, a lo mejor le tenemos que dedicar un poco más de tiempo a los riesgos de incorrección material debida al fraude, ¿vale? Aplicación de mejoras tecnológicas, que es lo que es el objeto de este grupo de trabajo, ¿vale? Utilización de herramientas de análisis y extracción de datos. Lo estamos utilizando, pero hay un campo muy amplio que podemos continuar de mejora de estas herramientas que llevamos utilizando muchos años, pero que podemos utilizar mejor, ¿vale? Nuevas herramientas y nuevas técnicas que están apareciendo ahora y que tenemos que explorar cómo las aplicamos. Inteligencia artificial, Big Data y Blockchain. Ya se están haciendo experimentos sobre esto. Aquí os he puesto un artículo de la Universidad de New Jersey, de 2 profesores, que están haciendo experimentos de Smart Contracts, que es blockchain, tecnología blockchain en la auditoría de cuentas, ¿vale? Mejorar la comunicación para clarificar qué es lo que esperan los órganos que van a enjuiciar la responsabilidad contable o penal,
que realmente les traslademos los criterios que hemos de tener en cuenta para decir que algo es un indicio de responsabilidad contable o de responsabilidad penal. Hay un asunto en nuestras guías de fiscalización que yo creo que se debería modificar, que es cuándo, en qué momento se denuncia o se traslada los indicios de fraude o de responsabilidad penal. En nuestra guía pone que es cuando se aprueba el informe. Ahí a veces ese periodo es demasiado largo y ese periodo corre los plazos para la prescripción de los delitos o de la responsabilidad contable. Un seguimiento de los indicios de responsabilidad contable, ¿qué pasa? ¿Hay sentencia, no hay sentencia? Hacer un seguimiento y publicar esos datos en las memorias también sería interesante. La formación de los auditores en materia de fraude es muy importante y también se puede reforzar. Cambios normativos, a lo mejor nosotros estamos aplicando o viendo cómo se regula la responsabilidad contable y muchas veces vemos que no es eficaz. A lo mejor tendríamos que hacer propuestas de modificar esa normativa que se está viendo que no es muy operativa, ¿vale? Y luego, algunos de los casos que he propuesto anteriormente o que he comentado anteriormente ya estaban incluidos en las recomendaciones del grupo de trabajo de Euroray sobre fraude en 2012. Ahí ya los propios OCEX en ese grupo de trabajo sobre fraude ya decían que teníamos que promover estrategias contra el fraude, promover códigos de conducta en los órganos que estamos fiscalizando, ¿vale? Cuando estamos auditando, considerar el ambiente de control de las entidades como un factor de riesgo, ¿vale? La formación de los auditores con respecto al fraude para poder realmente identificar cuando estamos ante una situación de fraude. Hablaba también de considerar el triángulo del fraude y las recomendaciones de control interno. Y también solicitar información sobre prevención de fraude o sobre fraude en todos los trabajos de auditoría, ¿vale? Y un poco eso es todo lo que os quería comentar. Y, bueno, cualquier pregunta.